¿Qué pasaría si lo que nos ayuda a discernir no es aprender cosas nuevas, sino más bien recordar cosas que en teoría ya sabemos, o más bien que nuestra alma ya conoce? Hoy en día solemos escuchar mucho sobre discernimiento, pero creo yo que muy pocas veces encontramos realmente información clara sobre qué es el discernir. Nos hablan mucho en todos lados sobre aprender a hacerlo, pero todavía no es algo como que quede 100% claro, y me gustaría platicarte un poco de cómo lo veo yo, cómo identifico o cómo defino el discernimiento, y también te quiero enseñar un poquito de cómo ha sido mi proceso para aprender a discernir, porque es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Espero que estés tomando algo rico. Yo estoy tomando un cacao. Salud. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Hola, soy Sandra. Tengo este nuevo canal de YouTube en donde me gusta platicarte de las cosas que me suelo cuestionar. Soy una persona que se dedica a la docencia. Me dedico también a la ilustración. Me gusta mucho dibujar, pintar. Me encanta la música y todo lo que tiene que ver con arte. Tengo por ahí un emprendimiento del que después te platicaré. Me gusta mucho sacarle el sazón a la vida. Entonces, bueno, si te interesa, quédate. El día de hoy vamos a hablar sobre discernimiento. Hablemos primero sobre qué es discernir o a qué le llamamos discernir. Discernir para mí sería el cómo yo aprendo a decidir por mi propia cuenta, de acuerdo a mis propias experiencias, de acuerdo a mis propias ideas, qué es aquello con lo que yo resueno y qué es aquello con lo que no. O bien, qué es aquello que para mí es verdadero y qué es aquello que para mí no es verdadero. Si a lo mejor alguien me dice que ciertas ideas son malas, si yo en realidad no discierno, si yo no aprendo a discernir, entonces yo voy a caer en lo que las demás personas me están diciendo solo porque me lo están diciendo. Creo que esto es importante. O sea, aprender a discernir es muy importante porque si no aprendemos a tener un criterio propio, es muy fácil que nos dejemos manipular solamente por lo que está como constituido por ciertas personas o lo que te están diciendo cierto sector. Es decir, si tú eres una persona que no se pone a razonar un poquito más sobre lo que aprende o sobre la información nueva que le llega de cualquier persona, y esto me incluye a mí hablando, es decir, no existe, creo yo que no existe una sola persona en el mundo que tenga toda la verdad para sí misma. Creo que esa verdad la vamos a ir construyendo cada quien a partir de la información que vayamos encontrando de diferentes lugares o de diferentes personas que nos llamen la atención y que nos guste esa información. Por eso, creer ciegamente en una sola cosa o creer ciegamente en una sola persona sin discernir o sin preguntarnos realmente por qué resonamos con eso, con qué sí resonamos y con qué no resonamos, podría ser una práctica no muy buena. Así que bueno, por eso precisamente quiero platicarte un poquito sobre el discernimiento, y por eso se me hace que es algo súper importante de aprender. Y te digo, me interesa que incluso lo uses aquí conmigo, que incluso tú identifiques en estos videos que yo estoy haciendo, con mucho cariño, por cierto, que tú identifiques qué es aquello que resuena contigo y qué es aquello que de plano dices, eso sí, no me suena. Quiero que sepas que nada de lo que yo venga a decirte aquí a cámara es como que yo estoy tratando de imponerte mi verdad, o que nada de lo que yo estoy viniendo a decir aquí es como que yo quiero que lo tomes como así son las cosas y se acabó. Yo te invito realmente a que tanto conmigo como con otros creadores de contenido tengas un poquito más como de tiempo para a lo mejor procesar lo que ves, procesar lo que escuchas y realmente cuestionarte, ¿por qué me está llamando la atención esto? ¿Por qué esto siento que es correcto? ¿Por qué siento que esto no es correcto? Creo que eso sería lo mejor. Discernir es un proceso. Discernir no es algo que vas a aprender a hacer de la noche a la mañana,
Para empezar, tenemos que empezar a ser personas mucho más conscientes, tenemos que empezar a ser personas mucho más pensantes quizás, porque incluso se nos ha quitado un poco esa habilidad de cuestionarnos cosas, porque nos tomamos muy en serio lo que nos están diciendo los demás, nos dejamos llevar muchísimo por ideologías, y estoy hablando de todo tipo de ideologías, de religiones, ideologías políticas, ideologías sociales. Nos dejamos llevar mucho por eso. Y si el problema de las ideologías es que nos dejan muy poco espacio a cuestionarnos cosas porque las ideologías se convierten para las personas que las siguen en una verdad absoluta. Y otra vez recordándote lo que te decía, creo que nadie, absolutamente nadie, tenemos la verdad absoluta. Si tuviéramos la verdad absoluta, ni siquiera estaríamos aquí viviendo. Ya no habría necesidad de vivir, ¿te fijas? Porque ya sabríamos todo, ya no tendríamos absolutamente nada que venir a recordar. Retomando la pregunta que te hacía hace un momento al iniciar, hace relativamente poco escuché por ahí que Platón tenía una teoría en la que él decía que el ser humano no viene a aprender cosas, sino a recordarlas. Incluso esto tiene un nombre. Platón le llamaba anamnesis. Platón creía en las vidas recurrentes, ¿no? En estar viviendo varias veces lo mismo. De otro modo, ¿cómo podría el ser humano venir a recordar algo en lugar de aprenderlo? Y eso para mí tiene mucho sentido y lo hilo bastante con la cuestión discernimiento, porque una de las pautas importantes para discernir es que generalmente van a ser cosas que a lo mejor encuentres cierta información leída, escuchada, hablada, y que tú luego sientas así como de, siento que me están hablando a mí, siento que me están diciendo algo que yo no tengo idea de por qué. Eso es lo curioso, yo no tengo idea de por qué, pero algo dentro de mí siente que así es, que esta información que me está llegando así es. Y así me pasó, por ejemplo, cuando te digo que volví a escuchar esta idea sobre Platón hace relativamente poco otra vez, que me hizo clic. Y cuando yo escucho cierta información que después te voy a estar compartiendo por aquí, esa información llega a mí porque me resuena. Si eso no resonara conmigo, entonces ni siquiera sería relevante y yo ni siquiera te estaría haciendo este video. No sé si me explico con eso, sé que suena un poco rebuscado, pero quiero explicar un poquito esta cuestión de que por qué creo que Platón tenía razón, al menos para mí. Vamos a darle un traguito. Algo muy curioso que a mi parecer respalda bastante esa teoría es los casos de aquellas personas, en este caso vamos a hablar específicamente de niños pequeños porque ahí no tiene mucho sentido. ¿Por qué un niño pequeño vendría al mundo a sus, digamos, no sé, que a lo mejor a sus 2 años sepa tocar el violín o sepa tocar un instrumento o sepa, generalmente todo esto, la mayoría de estos casos tienen que ver mucho con cuestiones artísticas también, si te fijas, porque son de esas cosas como que a lo mejor son como más fáciles para el alma de recordar, porque el arte está muy ligado precisamente a ese lenguaje del alma, a ese lenguaje abstracto totalmente. Son casos extraordinarios en donde nos damos cuenta que realmente esos niños, por ejemplo, ya vienen dotados con esa información, ya vienen dotados con eso, su alma recuerda totalmente que quizás en otra vida les ha tocado ser músicos prodigiosos, que amaban la música y que al llegar aquí nuevamente tienen como esa intención, tienen nuevamente ese amor por la música, esa necesidad por expresarse de una manera no verbal. Y a mí se me hace eso fascinante, en todos los sentidos se me hace tan fascinante y también eso me recuerda muchísimo a Platón y a esta idea que él decía que veníamos a recordar. Otra cosa que me resuena muchísimo con esto que te estoy platicando es sobre un autor que me encanta, Rudolf Steiner,
un antropósofo y muchas cosas más, un genio diría yo, que justamente dentro de algunos de esos libros mencionaba que el ser humano viene con un velo. Imagínate, si viniéramos aquí y recordáramos exactamente todo, entonces la vida sería muy dolorosa y quizás no tendría mucho sentido regresar, no tendría mucho sentido venir. Este juego de la vida sería súper sencillo, a lo mejor no tendría mucho chiste, a lo mejor ya sabríamos interpretar todo. Quizás estaría más difícil encontrarle un poquito de sentido a cosas como muy comunes, a cosas muy normales, creo yo. Creo que sufriríamos mucho si viniéramos a este mundo sabiéndolo todo y recordando lo que nos pasó en otras vidas y recordando lo que no hicimos bien y sabiendo cómo es el proceso, todo el proceso de renacer, todo el proceso de morir, todo el proceso de cómo es la vida y el conocer que hay un amor tan grande que parece imposible que estemos en esta vida viendo sufrimiento, viendo dolor, viendo cosas que se hacen sin sentido, viendo falta de coherencia. Creo que sería una vida muy dolorosa. Steiner decía que a partir de esa repetición de ciertas situaciones, de ciertas complicaciones y de lograr cierta maestría en X tema, el alma terminaba pues terminaba con sus asuntos básicamente, o termina con sus asuntos y elige otros en los cuales centrarse. Entonces, discernir es un proceso, lleva tiempo, conlleva que te observes mucho más, conlleva que te cuestiones mucho más, conlleva que dejes de seguir ideologías al pie de la letra, que empieces a cuestionar todo aquello en lo que crees, que tengas un despertar de conciencia básicamente para que a partir de ahí puedas discernir mucho mejor. Un mejor discernimiento va a venir a partir de ahí porque sin esos despertares de conciencia y espirituales no habría un discernimiento completo, no habría un discernimiento correcto quizás, porque no habría espacio a preguntarnos otras cosas, porque no habría espacio a cuestionarnos las cosas en las que creemos, porque no habría espacio a derrumbar todo en lo que creemos y ahora hacernos nosotros nuestra propia concepción de nuestra realidad. Así que es importante también ubicar cómo aprender a discernir y yo te voy a pasar algunos tips que tengo. Creo que una parte bastante importante y fácil de seguir para tú aprender de a poquito a discernir tiene que ver mucho con sensaciones corporales también y con cosas que de repente no sabemos explicar, con cuestiones como abstractas, porque tienes que pensar que de acuerdo a todo lo que te he platicado, en realidad discernir puede venir de recordar y van a ser cosas muy abstractas, van a ser cosas muy difíciles de explicar, que generalmente no tienen palabras y que son más como sensaciones. También tiene que ver con aquello que te está diciendo tu cuerpo. Aprende a escuchar tu cuerpo. Creo que es muy importante saber o poner atención a si lo que escuchas, lo que aprendes, lo que ves, realmente se siente como un apapacho o sea, se siente como un apapacho, que básicamente apapacho, por cierto, es una palabra que usamos en México que básicamente la traducción sería como un abrazo al alma. Se puede sentir siempre tranquilidad, no se va a sentir como algo que te provoca miedo, no se va a sentir como algo que te pone nervioso, no se va a sentir como algo que te genera cierto impulso. Generalmente son cosas que se suelen sentir un poquito más tranquilas, cosas que hacen que tu cuerpo se sienta bien, cosas que hacen que algo dentro de tu cabeza se sienta bien, cosas que hacen que algo dentro de tu corazón o algo a tu alma se sienta como un abracito, como un apapacho. Para discernir mejor, tenemos que tener una mejor conexión con nuestra intuición. De hecho, creo que están muy ligados una con otra porque al final
una buena intuición te va a ayudar siempre a discernir mejor. Y aprender a discernir mejor te va a ayudar a conectar mejor con tu intuición. Florence Scovel Shinn, por ejemplo, decía que las plegarias es pedirle a Dios y la intuición es Dios llamándote a ti. Así que creo que justamente por eso es importante también aprender a desarrollar mucho más tu intuición. Hay muchos métodos para hacerlo. Después platicamos un poquito de eso porque creo que también la intuición es un tema muy extenso, pero bueno, básicamente aquí lo importante es que o sea, la intuición se relaciona totalmente con un discernimiento y entre ellas se van complementando mucho mejor. Porque si lo vemos con esa traducción de esa pequeña oración de Florence Scovel Shinn, si yo escucho a mi intuición para aprender a discernir, sería como escuchar a Dios o a la divinidad o como le digas, a hacerte saber qué es aquello que es verdad para ti. Por último, quiero recordarte que el discernimiento no es algo que alguien más te va a enseñar. El discernimiento no es algo que vas a aprender rápido, no es algo que alguien más te puede decir exactamente qué de cierta situación, qué de cierta oración, qué de cierta persona, qué de cierta información es lo correcto. Discernir es crearte tu propio criterio, formarte tu propia idea de qué es aquello que es real para ti, para que tú puedas crearte tu propia realidad, para que tú puedas crearte tu propia traducción de la verdad, traducción de lo que es real para ti, básicamente. Entonces, piensa en que aprender a discernir te va a ayudar mucho a alejarte de situaciones que no te van a traer buenos resultados, alejarte de personas, si así lo quieres ver, o de situaciones. Si no aprendemos a discernir, podemos estar repitiendo patrones con personas que a lo mejor, si aprendemos a discernir, podríamos empezar a romperlos y saber que eso ya no es correcto. O sea, es algo que no le está haciendo bien a tu alma, que no le está haciendo bien a tu ser. Discernir te puede ayudar a tener una vida más plena y sobre todo te puede ayudar mucho, creo yo, a desarrollar mucho más tu autoconfianza porque te ayuda a que independientemente las ideologías de los demás, independientemente de las cosas que te dicte la sociedad, tú estés firme con tus creencias. El discernir te va a ayudar a saber que tus creencias no tienen por qué lastimar a los demás, tus creencias no tienen por qué ofender a los demás, tus creencias no tienen por qué tener que ver con causar daño a los demás, pero bueno, eso te lo debería enseñar el discernir. Me parece súper importante hoy en día con tanta información rondando en internet, sobre todo hablando específicamente de este tipo de temas como el que yo te estoy platicando u otros temas que tengan que ver como con cuestiones espirituales, porque estamos en una época en la que hay mucha influencia de todos lados, en donde suena mal, pero está muy de moda la espiritualidad y es importante que aprendas a discernir, porque de otra manera te puedes dejar llevar muy fácil por lo que digan otras personas que sí te estén diciendo que ellos tienen la verdad absoluta. Espero que esta información te haya ayudado. Por favor, házmelo saber en los comentarios. Cuéntame qué opinas sobre todo lo que te he expuesto aquí. Cuéntame qué más te gustaría saber sobre este tema, qué más no quedó muy claro y te gustaría que me extendiera un poco más. Sé que son temas largos, complicados, de repente trato de no hacerlo así, pero sé que son temas un poco complejos y que seguramente puede ahí haber información que faltó decir por aquí, que a lo mejor estaría bueno incluso investigar o que tú me complementaras un poco. En fin, cuéntame qué opinas sobre todo lo expuesto aquí y recuerda que esta es una herramienta que está a tu alcance. Lo único que tienes que hacer es pausar y ser más consciente de cómo ves el mundo. Ser una persona que aprende a discernir
es ser una persona que entiende cómo vivir y usarlo a su favor. Así que, pues bueno, nos vemos pronto. Por último, me despido de ti esperando que tú y los tuyos se encuentren muy bien y que no les haga falta absolutamente nada el día de hoy. Cuídate mucho y gracias por ver este video. Si llegaste hasta el final, házmelo saber. Bye, nos vemos pronto. Cuídate.